ahora vamos con uno de los temas más importantes del mundo de las abducciones. Nos habéis pedido que hablásemos de ello. Hay un testigo español que ha vivido una de las historias más increíbles. Próspera Muñoz se llama. Escuchad, esta es parte de su historia. En los próximos minutos queremos relataros la historia de una contactada. Una contactada con seres extraños, muy singular. Su nombre, Próspera Muñoz. Para entender este misterioso y emocionante caso, hemos de remontarnos al caluroso verano de 1947. Próspera, de 7 años de edad, junto con su hermana Ana, de 11, se encontraban en la casa de campo que su tío tenía en Jimena, a unos 15 kilómetros de la localidad murciana de Jumilla. Una tarde como otra cualquiera, algo llamó su atención desde la ventana del comedor. Era un fuerte resplandor de luz blanca que inundó toda la sala. Inmediatamente Próspera y Ana se acercaron a la ventana para mirar de dónde procedía aquella luz. A través del cristal pudieron ver cómo descendía un objeto discoidal y de él salían 2 seres de entre 1,40 y 1,20 metros de altura, vestidos con trajes blancos ajustadísimos, de cara muy delgada, complexión débil y unos enormes ojos alargados hacia los laterales. Así comenzaba esta extraña historia, pero dejemos que sea la propia protagonista quien nos cuente algo más. Los acontecimientos en los que se vio inmersa nuestra invitada en torno a 1947, cuando casi apenas tenía 8 años, constituyen uno de los relatos de abducción más increíbles dentro de la temática ufológica. Y esta noche queremos contaros, si no conocéis el caso de Próspera Muñoz. Nos vamos hasta Jumilla para ponernos en contacto con ella. Buenas noches, Próspera. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Estupendamente, gracias. Qué buena memoria tienes, que recordabas que nos vimos. ¿Cuándo fue? ¿Con Paco Padrón? No es que sea buena memoria, es que en este libro aparece una fotografía de este congreso del 91 donde estás tú, con Paco Padrón, sí. Fíjate, bueno, yo no me acordaba. Tenías 8 años, 1947. ¿Qué pasó? Pues que mi padre tenía una finca a unos kilómetros del pueblo y ahí estábamos pasando unos días con mi tío, una hermana mía 4 años mayor que yo. Y un día, pues vimos venir por la ventana, vimos venir lo que creíamos que era un coche, pero cuando se acercó, pues vimos que era un aparato discoidal con una cúpula transparente. Además no venía por el camino, venía entre las viñas, a ras del suelo, pero sin apoyarse. Y de allí bajaron un par de señores bastante raros, porque eran muy bajitos y tenían una cabeza muy voluminosa, y entablaron una conversación con nosotras. Espera, vete despacito. Señores bajitos que entablan una conversación con vosotros. ¿Cómo eran de bajitos? ¿Qué tenían? Pues dijimos a mi tío que tenía, el más alto era como Anita, que tenía 12 años entonces. Pues 1,40 como máximo. Entre 1,35 y 40 tenía más o menos. ¿Y la piel cómo era? ¿Que iban vestidos? Pues iban vestidos con un mono blanco de una sola pieza. En aquellos tiempos no existía un mono blanco, todos los monos eran azules. Y a nosotros nos extrañó bastante. Vale, más preguntas. Además, por situarnos. Dime. ¿Estabas con alguien más, me decías? Con mi hermana, 4 años mayor que yo. Vale, ¿no había gente más mayor alrededor? Sí, estaba mi tío, que era quien nos cuidaba, pero en ese momento estaba trabajando en una viña cercana. Vale, sigue contando. Pues bueno, ellos bajaron allí, se quitaron un casco transparente que llevaban, entraron pidiendo un vaso de agua y con esa excusa entablaron con nosotros una conversación que para mí es lo más interesante, lo más importante de todo el contacto que tuve. Nos explicaron que venían de Venus, pero no del Venus que nosotros conocíamos. Y nos estuvieron allí diciendo pues un montón de cosas que ahora irán saliendo en una conversación que tengamos con Jorge, porque es muy extenso. Vale. ¿En qué idioma hablaban con vosotros? ¿No te extrañó que 2 tíos pequeñitos con mono blancos pidieran un vaso de agua? Pues no. Mira, los niños lo ven todo, como todo es nuevo para ellos, pues todo lo ven lógico. Nosotros es que no nos asustamos en absoluto.
en absoluto. Vale, déjame que ponga un poquito de música, vamos a conectar con Jorge Sánchez en un momentito y que vayamos asimilando la historia. ¿Le disteis el vaso de agua a tu hermana y tú? Y ¿eran dos los que se acercaron? Eran dos. Mi hermana le sirvió el vaso de agua y no hicieron acción de beber, pero no bebieron. Y en ese momento nos dimos cuenta de que tenía que coger el vaso, que no tenían dedo pulgar, no tenían más que 4 dedos, el pulgar les faltaba. Y también reparamos en que sus ojos eran muy grandes y alargados hacia los laterales. ¿Y no os asustasteis? ¿Tanto tu hermana lo visteis normal? No. Mi hermana lo que tenía afán era por cerrar puertas y ventanas, porque nos tenían dicho que si veíamos a alguien extraño, pues que cerráramos todo y nos dejáramos pasar. Pero ya te digo, asustarnos en absoluto. Vale, dime, Próspera. Sí. Dime. No, dime. ¿Cómo era la luz que visteis? ¿Era un objeto o se posó allí cerca de vosotros? Justo al lado de la ventana que estábamos nosotras. ¿Y era muy grande? Pues yo he ido a la casita esta, aunque no es de mi padre ya, pero he tenido ocasión de ir. He medido, según yo lo veía, y tendría que tener unos 6 metros de diámetro, más o menos. 6 metros de diámetro. Vale, déjame que ponga musiquita y saludamos a Jorge. Hasta Barcelona nos vamos a hablar con Jorge Sánchez, autor de esta historia, de esta recopilación, El contacto entre dos mundos. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Loco aquí, alucinando ya con Próspera, que está por ahí, la que puedes saludar si quieres. Fíjate que yo conocía la historia, pero cuando la vuelves a retomar dices, Próspera, ¿estás zumbada? ¿Estás loca? ¿O... ¿Me has escuchado, Próspera? Sí. Yo también me lo he preguntado si estoy zumbada. No te preocupes. Sin embargo, eso, tanto Paco Padrón, que está en los cielos viéndonos, escuchando esta entrevista, te daba fuerza por el coraje que tenías de haberte enfrentado a contar este asunto, ¿verdad? Sí. Bueno, Jorge, tú encuentras la historia de Próspera y ¿qué haces? ¿Escribes un libro? ¿Te pones a investigar lo que...? Sí, fíjate, Miguel, yo lo primero yo recuerdo perfectamente el día que decidí escribir el libro, y fue porque estaba a la espera en el teléfono para intervenir en unos programas de radio en los que colaboro semanalmente, precisamente para hablar del tema de la abducción, ¿no? Y yo recuerdo que el caso de Próspera vino a mi mente como una flecha enseguida, ¿no? Y el motivo no era otro que el de, pues yo como apasionado de estos temas, por supuesto, ya no como investigador de campo, pues no concebía el hecho de que el caso más importante de abducción de dentro del mundo apasionante del mundo de los no identificados no tuviera un hueco en las librerías de los lectores, en este caso, ¿no? En la librería de las personas apasionadas por estos temas. Me parecía todo un reto, Miguel, porque ten en cuenta que Próspera pasó en su día por todos los investigadores primigenios. Hablamos de Antonio Rivera, Faber Kaiser, Javier Sierra, Carballal, Jiménez de Doso y toda una serie de compañeros que como yo... Nosotros también estuvimos ahí investigando, claro, escuchando la historia. Recuerdo en Puerto de la Cruz, claro. Pues realmente tienes que aceptar en un llegado momento, como le pasó a ella, pues que realmente algo sucedió realmente extraordinario en el verano de 1947 en Jumilla, ¿no? Vale. Próspera, vuelvo contigo. Venga. Dices que lo más importante era lo que te contaron, lo que te dijeron. Sí. ¿En qué idioma hablaban? ¿O eso no te diste cuenta? Sí, bueno, yo no sé si hablaban mentalmente o verbalmente, no lo recuerdo esto, pero sé que los entendía perfectamente. Y lo que sí sé también es que no tenían ningún acento especial, como si fueran extranjeros y todo eso, ¿no? Era un idioma puro, como tú, como un locutor de radio, un idioma puro. Ya. ¿Y qué te dijeron, Próspera? Comienza a avanzarnos un poquito. ¿De qué hablaron contigo? Pues bueno, llegó un momento en que yo eligieron primero lo que iban a hacer con nosotros entre mi hermana y yo. Me eligieron a mí, mi hermana quedó así en un rincón, y en ese momento yo entré en un estado de conciencia alterado. Yo les conocí a ellos y dije, sois vosotros. Les conocí a ellos, sabían lo que querían, entendía todo, y yo ya no era una niña, era un ser completo, y además con un estado de conciencia muy superior, que entendía todo. Y parece ser que ellos nos dijeron que mi hermana y yo pues éramos personas que teníamos que hacer algo, que habíamos venido a este plano físico como comandos, y algo así nos dijeron. Lo que pasa que tan claro tampoco está. Tú, Próspera, olvidas esta historia
que ocurrió en el 47. ¿Cuándo vuelven los recuerdos? Ellos me ordenaron que no lo recordara. Pasaron toda mi vida, porque ellos sabían toda mi vida futura, y eligieron el momento en que me iba a acordar. Y dijeron, dentro de más de 30 años te acordarás. Y así fue. Cuando en el año 79, que yo ya tenía 40 años, pues de una forma casual, leyendo un libro sobre ovnis y eso, dije, caramba, si esto lo he visto yo. Y ahí empezaron a venir de una serie de clases cortos, y aquello se prolongó por varios años. Y fue recordando toda la historia, y yo fui quien ensambló aquellas clases y formó la historia. Eso es mío, el orden cronológico es mío. Jorge, el caso de abducción más importante de España y uno de los más importantes del mundo. Tú te pones a investigarlo. ¿Cómo se puede digerir esto que nos cuenta Próspera? Pues primero con muchísima paciencia, porque sabes que, adelantar, como sabes, que el prólogo es Marcelino Requejo, que es uno de los mejores investigadores de campo de este país. Compañero nuestro, saludos. Le enviamos un saludo, claro que sí. Pues me decía Marcelino, ¿no? Como he hablado mucho con él muchas veces, al igual que tuve oportunidad de hablar con Juanjo Benítez en una ocasión, con Javier Sierra y otros compañeros, para contrastar, evidentemente, toda la ingente cantidad de información que había por parte de ellos, por parte mía y, por supuesto, por parte de Hemeroteca. Recordemos que Próspera pasó por prácticamente todos y cada uno de los medios de comunicación en España en aquel entonces, y aparte de la paciencia, pues por supuesto, pues en esa investigación objetiva de campo, dentro de las posibilidades, por supuesto, que tenemos cada uno, tratando de armar ese puzzle, porque ten en cuenta que, como bien ha dicho Próspera, esto es una experiencia de vida, es decir, esto no es una experiencia puntual. Recordemos además, Miguel, que ella tiene 4 reencuentros posteriores en diferentes localizaciones del país, porque ella cambió de domicilio por motivos de trabajo y familiares, como lo fueron, por ejemplo, Alpedre de San Juan en Alicante, allí en Jumilla o en Girona, ¿no? Pues al final uno trata de armar ese puzzle de la mejor manera posible para que el lector, en este caso, pues tenga la información cronológicamente hablando lo más objetiva y lo más transparente posible, ¿no? Próspera, vuelvo contigo. Venga. 30 años pasaron ahí hasta que retomaste esta historia, recordaste el resto. En ese tiempo, ¿qué hiciste? ¿Una vida normal? ¿Tuviste hijos? ¿Tenías trabajo? ¿Te casaste? Pues claro, yo antes de recordar todo esto era una persona que no tenía inquietudes de esta índole. Me ocupaba de mi casa, de mi marido, de mis hijos, tenía un trabajo. Y sí, en aquel tiempo tuve 3 hijos y una nieta. En el momento que yo recuerdo, pues tengo toda aquella familia y no tengo tiempo prácticamente de ocuparme de nada más. Vale. Mi marido, que era un gran lector, me decía, mira, léete este libro, léete esto, porque él sí compraba ciencia ficción pura sobre todo. Pero yo no tenía tiempo de leer hasta que un día tuve la oportunidad. En cuanto leí el primer libro sobre ovnis, me acordé. Vale. ¿Tú contaste a tu marido y a tus allegados la experiencia que habías vivido? A mi marido. A mi marido, y al principio conocidos los amigos. Los amigos conocían que a mi marido le gustaba la ciencia ficción y dijo, mira, si lo contamos van a decir que nos ha pasado como a Don Quijote, que en nuestra lectura nos han vuelto locos. Entonces decidimos no decir nada, pero fue imposible callar. Porque yo me obsesioné de tal forma que no, hasta en mi trabajo me equivocaba de forma tonta. Y ya viendo a mi marido que aquí es la cosa seria, dijo, vamos a buscar ayuda. Vale. ¿Y te pones en contacto con quién? Con Rivera, con don Antonio Rivera. Antonio Rivera. Porque nos pareció en aquel momento el investigador más serio y además más cerca, porque nosotros vivíamos en Gerona, y a él lo teníamos en Barcelona. Bien. ¿Y qué te cuenta Antonio Rivera, que era un gran seguidor también de nuestro programa, y nosotros él, el abuelito de los ovnis, el que nos abrió este mundo a muchos de nosotros? Pues sí. ¿Qué te cuenta? ¿Qué te dice? Bueno, pues que le escriba todo. Entonces yo le voy escribiendo diversas cartas, conforme me voy acordando, le voy escribiendo una carta tras otra, y él me va animando, y hasta que me parece que fue en el 83, me llevó a que me hicieran una regresión hipnótica con el doctor Robati, que entonces era muy famoso allá en Barcelona, y allí pues no salió nada nuevo, en absoluto. Todo lo que salió ya lo conocía yo, pero a él le corroboró porque decía que en hipnosis es muy difícil mentir y todo eso. Entonces fue cuando me llevó al primer congreso que yo asistí, que fue en Ciudad Real. Por primera vez lo expliqué todo
Y allí es cuando de verdad yo me quedé tranquila, porque me había dicho todo y parece ser que tenía algo ahí que me ahogaba y que no podía aguantar. Cuando lo dije todo, me quedé tranquila. Jorge, voy contigo ahora. Te encuentras esta historia, te la cuenta Próspera, recabas información entre los diferentes especialistas que estaban con él. ¿Y qué cuentas? ¿Qué conclusión sacas? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero que hago, evidentemente, y era imperativo, es dentro de esa investigación de campo, como sabes, porque hay que matizar, Miguel, que nosotros no hacemos ningún favor a los oyentes en este caso, trasladando hablando en plata una milonga, ¿no? Es decir, hay que ir al sitio donde han acontecido los hechos, hay que entrevistar al testigo cara a cara, hay que recopilar toda esa información que te mencionaba antes. Al final, y yo siempre pongo este símil, yo no sé si llegaremos a una conclusión, porque recuerdo, además, Peri me corregirá, su única intención desde que comenzó a contar todo esto no ha sido otra que la de tratar de encontrar respuestas, como una persona inquieta, como una persona que ha experimentado un giro de 180 grados en su vida. Y al final te das cuenta de que, lejos de, como te digo, de hallar esas respuestas, pues el camino solamente realmente vale la pena, ¿no? Ella siempre ha dicho que con lo que realmente se queda es con los amigos que ha conocido, con las personas que se han acercado desde el respeto, por supuesto, siempre, tanto a su casa como a los congresos donde ella pudo contar esa experiencia. Y realmente te das cuenta, como comentaba Javier Sierra hace ya algunos programas que hicimos juntos ya en radio, que te das cuenta de que ella ha vivido algo extraordinario, algo que le cambió su vida y que le hizo, pues por supuesto, interesarse mucho más por estas cosas, siempre desde un punto de vista objetivo, recordemos. Vuelvo contigo, Próspera. ¿Cómo te van viniendo los recuerdos? O de repente, en el año 79, ya 30 y tantos años después del contacto o de este encuentro, ¿te viene un flash y recuerdas todo? Me viene muy poquito a poco. Tardo en recordarlo todo, tardo casi 7 años. Pero después, hace como un par de años, todavía me han venido un par de recuerdos. Y como digo siempre, a lo mejor algún día me vienen más. Yo no doy por cerrado todo esto. Porque aquí queda la intención, el por qué vienen, qué quieren de mi persona. Pues todo eso queda ahí pendiente. Ahora te lo preguntaré a ver si tienes alguna respuesta. Dice Jorge que tuviste 4 reencuentros con estos seres. ¿Siempre los mismos? ¿Eran los mismos? Siempre. Sobre todo hay 2 que siempre vienen. Y uno de ellos es el que lleva la voz cantante. Es como si fuera el que manda, el jefe. ¿Siguen siendo bajitos, mono blanco o han cambiado ya de vestimenta? No. En la playa venían vestidos pues como de playa. Una gorrita de playa, una camisa suelta, un bañador. ¿Qué me dices? Y y con unos pies que llevaban aletas de estas. Ellos siempre vienen disfrazados, de forma de pasar desapercibidos en el ambiente. Ya, y seguían siendo chiquititos y... Seguían siendo igual, eran los mismos, yo los reconocía no los reconocía porque no recordaba nada cuando ellos vinieron. Y la última vez que vinieron, que yo ya había empezado a recordar, tampoco los reconocí. Ya, Gerona, Alicante, en la playa, ¿en qué otro lugar te has encontrado con ellos? No, en Comilla, en un bar que tenía mi padre. Entraron un día. Después en la playa de San Juan 2 veces. Y la última en Gerona. Siempre en la playa de San Juan ha sido en la playa o en mi trabajo. Y en Gerona, en mi trabajo también, porque yo he llevado siempre... He trabajado en Telefónica. Sí. Llevaba locutorios de Telefónica y claro, estaba que yo abierto al público y salía quien quería. Entonces ellos han entrado, me han dicho lo que tenían que decir o han visto lo que tenían que decir. Vale, quédate ahí un ratito, me voy a Barcelona. Jorge, tío, de locos, ¿no? Tíos que extraterrestres que van con traje de baño por la playa y que llegan a un bar y... ¿Esto volverse loco o qué? Bueno, a ver, Miguel, tú sabes también como yo que dentro del fenómeno OVNI siempre se habla de esa teatralidad, de ese absurdo que parece que va intrínseco dentro de la propia temática, ¿no? Aunque no comprendamos, por supuesto, la finalidad o el porqué de esa teatralidad, ¿no? Pero parece que va unida dentro del propio fenómeno. Yo, Miguel, fíjate, me gustaría, si me permites, matizar algunos detalles que a mí, como investigador, y repito, desde un punto objetivo, me marcaron a mí un poco el concepto de la ufología, ¿no? Como lo hicieron también con Sierra y con otros compañeros. Uno de ellos, Peri me corregirá, es que cuando a la mañana siguiente del primer contacto ella despierta, la despierta Anita, zarandeándola, se habían dormido, tenían que levantarse, había prisa para ayudar a su tío a la labor del campo y se da cuenta de que los pies los tiene llenos de barro,
que el vestido, que era un camisoncito que llevaba para dormir, estaba totalmente descolorido, estaba de hecho un poco desgastado, casi se podía desgajar con las manos. Esto es un detalle muy curioso que tiene que ver con la radiactividad. Cuando uno tiene un encuentro cercano con un elemento radiactivo, pues evidentemente pues la ropa y ese tipo de cosas pues se suelen transmutar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Otro es, y esto es muy importante, y esto es algo que Sierra y Carballal estuvieron indagando durante muchísimo tiempo sin éxito, y es que al día siguiente desapareció un olivo centenario que además fue extraído de la tierra de una manera muy peculiar. No habían huellas cerca del terreno donde este olivo fue extraído. Se puso una denuncia a la Guardia Civil. Javier y Carballal pues no pudieron encontrar esta denuncia por la famosa destrucción de archivos. Sabes que también, como yo, que con el tiempo pues se suelen ir destruyendo pues esa cantidad ingente de papeleo, ¿no? ¿Y por qué la importancia del olivo? Porque ella recuerda con el tiempo que esa noche uno de estos seres que ella identifica como robots de una estatura considerable, parece que arrastra ese olivero, esa oliva a través del terreno. Es decir, una serie de detalles que al final te hacen pensar o te hacen dudar de que realmente lo que vivió evidentemente es real. Yo tengo que añadir que no tengo ninguna duda de su testimonio. Así se lo conté al principio, así se lo hice saber y así lo mantengo a día de hoy, ¿no? Al igual que otros compañeros. Próspera, vuelvo contigo. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Bueno, ¿por qué vosotras, tu hermana? ¿Por qué? No, pues esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. Pero sí te puedo decir que hubo un atisbo de explicación. Y es que cuando yo subo a la nave antes de hacerme el chequeo médico que me hicieron... O sea, que has subido a la nave también, ahora me lo cuentas. Sí, a una nave que estaba suspendida en el cielo y debía de ser gigantesca. Allí me subieron y antes de subir me enseñan como una especie de televisor grande en el que aparecemos mi hermana y yo, mi tío, la burrita, el perro, todos conforme entrábamos aquel día a la finca. Y nosotras, mi hermana y yo, de nuestros cuerpos salía una luz inmensa, preciosa, de unos colores suaves muy bonitos, y entonces ellos nos dijeron: hemos venido vosotras, os hemos reconocido por esto. Porque mi tío no tenía casi. Y por supuesto ni la burrita ni el perro tenían aquello. Que yo lo pregunté. No pregunté porque sé que ahora la gente habla del aura y todo eso, pero debía ser otra cosa porque la burrita y el perro no tenían. ¿Y vosotras dos? ¿Y ellos habían visto esa luz en vosotras? Exacto. Nos habían reconocido por eso, dijeron. Vale, paramos un segundito. Cuéntame, ¿subes a la nave? ¿Cuándo fue esto? ¿En qué tiempo? ¿Qué año? ¿Recuerdas? Bueno, sí, el día que ellos vinieron a casa y tuvimos la conversación, a otra noche o a las 2 noches, porque no lo tengo claro, mientras dormíamos, se asomaron a la ventana donde yo estaba durmiendo y dijeron: vente con nosotros. Le dijo: no, porque mi tío a estas horas no me deja. Tu tío no se va a despertar. Y así fue. Salí, me dieron la mano y me llevaron a un descampado ahí enfrente de la casa, donde había una nave igual que la que había venido por la mañana, pero mucho más grande. Y de esa nave que entramos, se abrió diametralmente la cúpula, salimos al alero y de allí bajó un haz de luz por el que subimos, ya te digo, a una enorme que había suspendida en el cielo, y allí fue donde se me hizo el examen médico. ¿Ibas con tu hermana? Mi hermana no. ¿Ibas sola? Mi hermana, entonces ya iba sola. Una vez que eligieron aquí se lo hacemos, me cogieron a mí y ya no le hicieron ni caso. Vale. ¿Qué examen médico? ¿Qué recuerdas que te hicieron? ¿Dónde? De todo. Exhaustivo. Me cogieron muestras de todo y me hicieron un examen interior y exterior. Recogiendo muestras, sangre... Sí, de todo. Allí fue exhaustivo. Ahora, eso sí, yo no notaba ningún dolor, no notaba ninguna sensación. ¿Tampoco tuviste miedo? No. Dijeron de anestesiarme y dijo el que hacía de jefe: no, sí, es muy dócil. ¿Como si fueras un animalito? Un animalito, sí. Es muy dócil. ¿Había más gente en esa sala donde te hicieron las pruebas? Había no menos de 5 o 7 vestidos de médicos, con su mascarilla y todo, y 2 de ellos eran mujeres. Sí. Una de ellas
bueno, yo cuando vi cómo manejaban las tijeras, cuando me cogían muestras, me hizo gracia ver que manejaban las tijeras con el dedo índice y corazón, claro, como no tenían pulgar. Y entonces quise verle la mano, y este señor se quitó la mano, los demás, pero no hagas eso, se horrorizaron, pero él se quitó el guante y dejó su mano entre las mías. Yo la vi a placer. Y entonces dije, todos las tenéis iguales, y todos levantaron las manos y todos las tenían iguales, menos una de las chicas que tenía los ojos no tan grandes y tenía un pelo muy abundante y tal. Me dijeron, esta chica tiene 5 dedos porque su madre es de la tierra. Es decir, que hay híbridos entre esos seres y nosotros. Pues parece ser que sí. Vale, preguntas que te hago. ¿No te hicieron daño? ¿O has vuelto a estar o volviste a estar en esa nave más veces? ¿O solamente fue? No. Ya cuando terminaron el examen, bajamos y uno de aquellos robos grandes que iba con ellos, me llevaron a casa. Sí, ellos bajaron, cuando ya se iban, bajaron y dieron una vuelta así por encima y me dijeron, mira, se están despidiendo. Y a mí, yo la verdad es que no vi nada, yo vi como un trenecito o algo así. Pero no volví a subir ya nunca más. Vale, ¿la última vez que los vistes cuándo fue? Pues fue después del 79, porque yo ya había empezado a recordar, pues sería el 80 o por ahí, que vinieron al locutorio de Telefónica donde yo trabajaba. ¿Y allí qué te dijeron? Bueno, yo los vi entrar y me llamó la atención, porque llamaban la atención, pero cogieron una guía de teléfonos que había ahí encima del mostrador, la miraron y se fueron. A los 2 o 3 días yo recordé que había hablado con ellos, pero te digo que era muy extraño porque yo no dejé de trabajar en ningún momento, estaba haciendo números porque yo hacía los seguros sociales y todo el papeleo. Entonces recordé la conversación. Y entonces en el momento que entraron se dieron cuenta que yo ya recordaba y que los quería ver conscientemente, no quería verlos, ¿no? Y se dieron cuenta de esto y dijeron que no, que sería peligroso, que era la última vez que venían. Y así fue, se marcharon y nunca más los he vuelto a ver. ¿El resto de la gente que estaba alrededor los veía? Claro. ¿Y no les parecía extraño esos tipos tan raros? No, pues no. Hay mucha gente extraña por la calle, sí, oye. Hay algunos, sí. Déjame que ponga musiquita. Jorge, voy contigo. Sé que nos escucha Próspera. Si no la conociéramos, diríamos que ha leído demasiada literatura y eso, como Don Quijote, que se la está montando aquí. No sé para qué después de 40 años, porque no ha conseguido nada. Pruebas, luego se lo voy a pedir a ella. ¿Qué pruebas tienes tú de que toda esta historia representa el caso más importante de abducción? Pruebas empíricas, como podemos decir, a día de hoy no tenemos. Es decir, tenemos el testimonio de ella, tenemos el testimonio muy importante de su hermana Anita, porque recordemos que ella no estuvo sola, ella compartió la experiencia con su hermana con el paso de los años también pudo recordar parte de esa extraña visita. De hecho, fíjate, Miguel, que esto es también muy curioso, ¿no? Habiendo pasado, como te decía antes, por todos los investigadores de la época, oye, nadie cayó realmente en la importancia del testimonio de Anita. Bueno, pues era también imperativo en ese momento que yo tuve esa idea de entrevistarme con su hermana, así lo pude hacer en diferentes ocasiones. Ella sí recuerda incluso la morfología también tan peculiar de estos seres o de estas entidades, llamémoslo como queramos. Y luego hay una trabajadora que estamos, Peri y yo, no sé si estamos adelantando demasiado, Peri, pero hay un detalle muy curioso, y es que esta trabajadora que estaba con ella en la centralita de teléfono sí recordaba la visita de estos seres tan peculiares. Por desgracia, a día de hoy esta persona se la ha diagnosticado un Alzheimer, pero su marido la llevó, recuerdo, hace ya, Peri también me corregirá en este aspecto, hace ya algún tiempo, a Jumilla para entrevistarse con ella, para hacerle simplemente constar el hecho de que ella sí recordaba. Era como una especie de un intento por poner sensatez en la historia, decir, bueno, pues no estás sola y que sepas que yo sí recuerdo a esta extraña visita, ¿no? Como otros muchísimos detalles que nos pueden parecer tontos, Miguel, pero por ejemplo, y esto es algo que me hizo llegar Marcelino, porque bueno, no está en todo, aunque evidentemente se nos escapan muchos detalles a veces, ¿no? Pero Marcelino, en una conversación que tuve con él por teléfono, me decía, Jorge, no sé si has caído en el detalle de que la expresión platillo volante no se populariza en España hasta, como sabes, el conocido boom ufológico en la década
de los 50. Pero ella, con 7 añitos, que no estaba influenciada por ciencia ficción, ni por literariedad, ni por ningún otro enfoque, ella ya hablaba de un aparato circular volador no identificado, ¿no?, entre comillas. Como otros muchísimos detalles que no adelantamos, Miguel, del libro, donde los lectores van a poder encontrar esta historia tan fascinante, ¿no? Próspera, casi terminando. ¿De dónde decían que eran? De Venus, pero no nuestro Venus. Pero no del Venus que nosotras conocíamos. No sé qué querrían decir. Sí me he enterado después, leyendo algo de esoterismo, que hay una época evolutiva más superior que la nuestra, a la que llaman Venus. Pero vamos, no quiere decir tampoco nada. Bueno, ¿por qué a ti? ¿Por qué a vosotras? ¿Sois especiales? ¿Qué va? Somos normalitas y corrientes. Entonces esa es la extrañeza que quieren de nosotras. Yo creo, he sacado en conclusión que lo que quieren es que yo cuente lo que pasó para de alguna forma dar fe de que esta gente existe. Vale, no le veo otra explicación. Eso te iba a preguntar, ¿cuál era el motivo de esto? Que tú cuentes esta historia a los demás. De alguna forma la gente se entera de que, hombre, mucha gente no me cree, ya lo sé. Pero alguno me creerá, entonces yo lo cuento para a quien me sirva. Vale, ¿dejaron algún mensaje aparte de su existencia? Mensaje no, mensaje no, ninguno. ¿Y te cambió la vida? ¿O te ha cambiado la vida? Hombre, ¿tú qué crees? Por supuesto, yo nunca me había interesado en estas cosas, no sé. Incluso yo hacía mucho tiempo que había dejado mi religión y tal, y no me preocupaba de estas cosas. Entonces se despierta un afán por investigar, como ha dicho Jorge, por saber lo que era, y por temas que normalmente no me hubiera interesado nunca. Yo no me había interesado en parapsicología ni todas estas cosas. De alguna forma la mente se abre. Y también se abre, no sé cómo decirte, la conciencia, la conciencia del... Pues no sé cómo decirlo para que no suene a mesianismo, porque a mí el contactismo, cuando hacen mensajes y todo esto, pues no me acaba de agradar, pero sí, hay un despertar de cariño hacia la gente, vamos. Y no estamos solos, es el... Claro que no. Vale. Está claro que no. ¿Qué dicen o qué han dicho tus hijos y tus nietos? Pues que tiene una abuelita un poco especial. Mis hijos no me creen, por supuesto, pero no se interesan por el tema. Vale, me creen y no dicen nada, pero no se interesan especialmente por el tema. Vale, déjame que me voy a Barcelona un momentito. Jorge, contacto entre dos mundos. Las extraordinarias experiencias OVNI de Próspera Muñoz. No sé si quieres añadir algo más. Una historia de locos. No, bueno, yo simplemente, como tú matizas, ¿no, Miguel? Es decir, a priori esto nos suena a ciencia ficción, evidentemente. Y evidentemente va a la redundancia porque estamos influenciados por la gran pantalla, por el Hollywood y por todo lo que conocemos, ¿no? Pero como te decía, uno de los detalles más importantes en la investigación de campo y que puede parecer subjetivo para otras personas es cuando tienes ese testigo cara a cara, ¿no? Pues bien por microexpresiones, por lenguaje corporal, en fin, hay muchísimas técnicas, ¿no? Pero te das cuenta enseguida, al igual, repito, que le ha sucedido a todos y cada uno de los compañeros que llegaron a tratar el caso, te das cuenta enseguida de que es una persona con una calidad humana, con una transparencia y que recuerda, Miguel, que es la primera escéptica ha sido ella en todo momento. Es decir, ella me acaba de matizar, ¿no?, el tema del contactismo, el tema de la ufología, pues ella siempre lo ha cogido un poco con pinzas, ¿no?, hablando un poco en plata. Y bueno, volvemos a lo mismo. Aquí lo que se trata es de encontrar respuestas, de tratar de dar una explicación a todo esto, si es que la tiene, y un sentido, ¿no? Y eso es un poco la gran aventura de la vida, ¿no? El saber el por qué, saber de qué manera y en qué momento y todas estas cosas, ¿no? Jorge, gracias. Forma de contacto si quieren saber más de este trabajo que habéis hecho. Sí, bueno, el libro lo podéis encontrar en cualquier plataforma, está en cualquier punto de venta de confianza de siempre, en Amazon. A mí podéis encontrar en redes sociales como Jorge Sánchez, correo electrónico documento-ovni, con 2 O's, documento-ovni@gmail.com. Jorge, gracias. A ti, Miguel, siempre. Fuerte abrazo, estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Me voy a Jumilla. Próspera. Dime. Gracias por habernos recontado esta historia, por haberla recordado y por haberla dado a conocer a cientos de miles de personas que no la conocían de cuando te ocurrió. Lo hago encantadísima. Porque sé que has sido siempre un ejemplo de ser humano.
No sé si quieres dejar un contacto, una forma de contacto contigo, algún correo, no sé si utilizas las redes. Pues sí, utilizo Facebook. Sí. Un Próspero Muñoz, no hay más que pedirme amistad que quiera y yo enseguida lo cojo. Gracias, muchas gracias por habernos contado la historia de nuevo. A vosotros, a ti. Fuerte abrazo, que nos sigamos viendo. Un abrazo. Que nos sigamos. Exacto, hasta luego. Un beso, Adiós. Sara. Y vamos con algunos actos que están tratando de dar respuestas a algunos de los misterios. No hace mucho hablábamos de Cristóbal Colón, dábamos algunos datos de quién lo fue. Parece ser el primero en llegar a América. Quieren o queremos seguir ahondando en este misterio y nos vamos hasta las Islas Canarias a hablar con nuestro compañero Fernando Hernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. ¿Quieres que te ponga el cumpleaños feliz que lo tengo por ahí? Bueno, si quieres, si no me quieres. Feliz cumpleaños, hermanito. Muchísimas gracias, Sahaña. Sahaña. Sahaña es hermano en lengua aborigen. Efectivamente. Sahaña es hermano en el sentido de la comunidad. Bien. Bueno, pues Colón vuelve a planear sobre las Islas Canarias, ¿no? Estuvimos déjame que te introduzca un poquito, estuvimos en Las Palmas, en el Museo de Colón, y yo me sorprendí mucho con todos los compañeros que había allí, oyentes también del Espacio en Blanco, que nos enseñaron algunos de los secretos. Colón ha estado muy relacionado con las Islas Canarias, ¿verdad? Colón ha estado muy relacionado con las Islas Canarias y además, digamos que de manera bastante más cercana con la isla de La Gomera, ¿no? Y además ese viaje épico, ¿no?, que supuso el descubrimiento de América tiene, o así parece afirmarlo algunos investigadores, ese epicentro concretamente en la isla de La Gomera. Es decir, que Nando es periodista, es investigador, compañero de programas de radio Crónicas de San Borondón, allí en Canarias, y uno de los máximos, yo diría, Nando, conocedores de las tradiciones antiguas de los aborígenes de las Islas Canarias. Recuerdo que estuvimos haciendo una libación, se diría. Sí, pacto de colactación con el mundo de los invisibles, con el mundo de los antepasados. Uh-huh. Además, hace poco te estábamos recordando en otra ceremonia que estábamos haciendo en el mismo lugar. O sea. Uh-huh. Eso hay que mantenerlo vivo, ¿verdad? Sí, por supuestísimo. La memoria ancestral, yo creo que nos da una perspectiva de lo que somos y hacia dónde vamos, ¿no? Vale, me he ido por las ramas porque es Colón el que tiene que ser protagonista. Sí. No te perdono que no nos invites a la isla de La Gomera porque se está preparando una actividad, ¿verdad? Sí, hay una actividad que será del 24 al 25 de marzo y bueno, intentaremos rescatar, por así decirlo, esa figura de Colón, pero el Colón más heterodoxo, es decir, esas historias que rodean al almirante en su papel, que fue además muy determinante, ¿no?, en el descubrimiento de América, pero que él y las personas que tenían alrededor se encargaron de alguna manera de borrar esas huellas, por así decirlo, de lo que fue su persona, su nacimiento, en fin, aspectos de su vida que están poco claros y que muchos investigadores parecen decir que Colón tenía una misión, es decir, estaba al corriente a donde iba a ir y que evidentemente se mezclan o confluyen muchas historias relacionadas con órdenes como los templarios, cartografía, que los investigadores, por así decirlo, de la figura de Colón o el Colón menos heterodoxo, pues no están de acuerdo, ¿no? Pero todo apunta a que ese misterio que rodea y que además hace, por ejemplo, que un Colón es profesor de la isla de La Gomera, todos estos temas que confluyen, ¿no?, en esa historia. Hay investigadores que hablan, por ejemplo, de que Colón ya se había hecho previajes antes de la gran gesta, ¿no?, que todos conocemos, el 12 de octubre, pues ya había hecho viajes de reconocimiento, si no él, al menos gente que lo rodeaba. El otro día, haciendo el programa especial desde Villalba del Alcor con Jesús Callejo, hablábamos también de que Colón no fue el primero en llegar y como tú decías ahora, apuntabas, hay toda una niebla alrededor de él, como si él quisiera ocultar sus datos, como si no dijera toda la verdad, ¿no? Como si supiera además a dónde iba. Lo único que se equivocó unos cuantos días y de ahí casi ese levantamiento que tuvo en el barco, pero lo tenía muy claro y no nos ha llegado esa versión de él, ¿no? No, y además, como tú bien dices, Miguel, tenía muy claro dónde iba a ir.
Colón no iba a un viaje a la aventura. De hecho, esos pactos que hace con los Reyes Católicos al principio, de la nada, ¿no? Evidentemente sin algo que lo sustente, y sin embargo él pide, por ejemplo, ser el almirante de la mar Océana, en fin, y tener una serie de prebendas que en ese momento no se habían producido, con lo cual esa otra historia o no nos los han querido contar. Y además Colón, evidentemente, en ese puzzle, ¿no? En ese gran puzzle que podríamos decir que es Colón, parece que él y sus allegados intentaron borrar todo rastro y que nos quedáramos con la versión que hoy en día es con la que conocemos a Cristóbal Colón. Pero tenía eso, como información secreta, mapas incluso, ¿no? Tenía mapas, además tenía ciertos derroteros e investigadores que hablan de que Colón conocía la ruta exactamente. Es verdad lo que tú comentabas antes, que en este viaje él tiene un retraso, pero de día, pero ni en sus diarios de a bordo habla de ninguna inquietud, es decir, él perfectamente estaba seguro de lo que estaba haciendo, y ese paso además por la isla de La Gomera, que es un paso obligado, sobre todo en el pasado, porque no solo es el último punto, digamos, antes de cruzar el Océano Atlántico para abastecerse de agua y de alimentos, sino que además la ruta que sale justo desde, conocida por solo algunas personas, la ruta que sale justamente desde La Gomera, desde las Islas Canarias, te lleva directamente a Sudamérica, ¿no? A las islas que bueno, hoy en día son Haití, Cuba, República Dominicana. Esa es la razón por la que él eligió salir desde allí, porque sabía que ahí había una autopista directa a América. Efectivamente, los vientos reinantes que hay en ciertas épocas del año, que además coinciden con el viaje que realiza Colón, ese periplo, ¿no? que todos conocemos, coinciden con esos vientos favorables que además sin ningún tipo, si nos pusiéramos ahora mismo en una barca sin ningún tipo de digamos que de conocimientos, ¿no? De María, las corrientes marinas te llevarían exactamente a ese punto, ¿no? Con lo cual él tenía cartografías sobre el sitio donde iba a llegar. ¿Y qué era lo que estaba buscando Cristóbal Colón? Bueno, eso sigue siendo una incógnita, pero hay muchos investigadores que hablan de que estaba buscando ciertas encomiendas del Temple en el Nuevo Mundo. De todo ello, y mira que me dais envidia, se hablará, te lo vuelvo a remarcar para que te des cuenta, 24 y 25 de marzo en la isla de La Gomera, organizado también por el Cabildo Insular de La Gomera. Dime rápido algunos de los personajes, compañeros nuestros que van a estar ahí. Mira, pues el viernes 24 tendremos, a partir de las 20 horas, tenemos a Mariano Fernández Urresti, que nos va a hablar en su ponencia, con el título de su ponencia, de los otros hombres del descubrimiento, Alonso Sánchez y Martín Alonso de Pinzón, donde hace un repaso de que podrían, estos dos hermanos que podrían estar relegados a un segundo plano, podrían haber tenido una relevancia más importante de la que se conoce en la historia. Pablo Villarrubia Mauso, que nos va a hablar sobre los fenicios en América, realidad o fantasía, hablando de viajes, ¿no?, que se produjeron antes de la llegada de Colón. Y para el sábado, día 25, a la misma hora, tenemos a Lorenzo Fernández Bueno, que con el título de Colón, el último en llegar, pues nos hace un repaso de todas esas teorías, ¿no?, y documentales y, de pueblos de Europa y de África, incluso de Asia, que llegaron a América antes que Cristóbal Colón. Y ya como colofón de esa jornada tendremos la Colón y las claves canarias, La Gomera, los viajes del predescubrimiento, que haremos el compañero José Gregorio y yo, porque hace poquito el maestro José Antonio Hurtado, que era el que iba a hacer esta charla, esta magnífica charla además, pues hace poquito que emprendió el viaje al Gran Azul. Sábado 24 y 25, entrada libre en el Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento. Efectivamente, en el Salón de Plenos, ahí realizaremos estas charlas que son totalmente gratuitas. Vale, ¿forma de contacto si la gente quiere conocer algo más? Sí, a través de la página del Cabildo de La Gomera,
pueden informarse de las jornadas que se van a realizar, y después también a través de la página de Facebook de nuestro programa Crónicas de San Borondón. Allí encontrarán toda la información que necesiten. Ahí están los datos, por si queréis estar en esas jornadas, que a mí me encantaría. Sahaña, feliz cumpleaños, que sigamos cumpliendo mucho y haciendo muchas cosas ahí en las Islas Queridas y renovando esa tradición que no se pierda nunca. Muchísimas gracias, Sahaña, y estaremos pendientes porque además La Gomera va a seguir siendo epicentro de unas jornadas que durarán hasta septiembre y que donde tú vas a tener un papel también destacado. Encantado, porque es la única isla de Canarias, vergonzoso para mí, que no conozco La Gomera, así que habrá que conocerla. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta prontito.